¿Qué tal, hermano? Buenas noches, ¿cómo estás? De verdad me da mucho gusto que te haya dado el tiempo de poder ver este video. Doy gracias a Dios por tu vida, porque Él te ha incomodado, que a pesar de las situaciones, tú sigas buscando a Dios. Porque sabes, eso no proviene de ti, esto proviene de Dios. Porque es importante que en este tiempo, es importante que así como estén las situaciones, lo más importante es que tengamos fe. Porque sabes, hermano, de la fe dependen muchas cosas, y una de ellas es cómo reaccionas ante las tribulaciones, y también cómo reaccionas cuando las cosas te salen excelentemente bien. Hoy quiero hacerte varias preguntas para que tú en tu casa te examines tu vida. La primera es, ¿qué tan visible es tu fe? ¿Dónde está tu fe en las tormentas de la vida? ¿Es tu fe que vence o que se da por vencida? Y por último, ¿qué obras dan testimonio de tu fe? ¿Sabes, hermano? Dice la palabra en Hebreos 11, capítulo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entendiendo esta palabra, tú y yo tenemos que entender que no basta únicamente con saber que hay un Dios, no basta únicamente con saber que existe un Dios allá en los cielos, sino que Dios quiere que tú te acerques a Él. Dios quiere que tú tengas un encuentro íntimo y que dejes que Dios actúe en tu vida, ya que su palabra también dice en Santiago capítulo 2, versículo 19, que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Nosotros no nos debemos conformar únicamente con saber que hay un Dios en los cielos, ya que Dios quiere que tengamos una relación personal y dinámica para que por medio de esto Dios transforme tu vida y transforme mi vida. Quienes con sinceridad le buscan hallarán que son premiados con su presencia y con su obra en sus vidas. ¿Sabes, hermano? Déjame darte un ejemplo de cómo nuestro Señor Jesucristo le habla a sus discípulos y los exhorta a que tengan una fe activa, los exhortan a que muestren una fe genuina. Yo quiero que por favor me acompañes a Lucas capítulo 8, versículo 22 al 25. ¿Sabes, hermano? Es importante que a pesar de que estés en tu casa, es importante que tengas una Biblia a la mano y que sobre todo la leas. Recordemos, hermano, que el templo, la iglesia, no es el lugar, sino eres tú y yo. Teniendo esto en cuenta, yo quiero que tú me acompañes. Sería muy bueno que tú me acompañes con una Biblia, ya sea en el teléfono o de preferencia de papel. Acompáñame, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 22 y 25. Dice su palabra: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. La palabra bonanza quiere decir que se calmó, que todo se empezó a serenar. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Sabes, hermano? Cuando estemos en medio de las tormentas, es muy fácil pensar que Dios se ha dormido. Es muy fácil pensar que Dios se ha desentendido de nosotros y que ahora estamos a merced del viento, que estamos a merced de la tribulación. Pero sabes, este versículo nos enseña algo maravilloso. Este versículo que yo te acabo de leer nos enseña cómo es Dios. Y la verdad, mi hermano, es que Dios es soberano y controla todas las cosas. En este tiempo tú tienes que tener esto en mente, que Dios es soberano y que controla absolutamente todo. En estos momentos que estamos viviendo, mis hermanos, yo quiero decirte: peligros vendrán, hermano, tormentas vendrán, pandemias vendrán, y sentiremos por un momento que Dios está alejado de nuestras vidas. Sentiremos que en las tormentas nos vamos a ahogar. Pero así como los discípulos supieron a quién pedir ayuda, tú también tienes que saber a quién recurrir en medio de las tribulaciones. Los discípulos estaban atemorizados, los discípulos tenían miedo, pero ellos supieron a quién recurrir.
Tú tienes que llevar tus problemas, tienes que llevar tus tribulaciones a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabes, el mejor medio, de silenciar nuestros temores es llevarlos a los pies de Cristo. Y sabes, me llama la atención, tomando en cuenta lo que acabamos de leer, la pregunta que nuestro Señor Jesucristo le hace a sus discípulos. El Señor Jesucristo pregunta y dice: ¿dónde está vuestra fe? Es Jesucristo confrontándoles y diciéndoles: ¿dónde está su fe? Porque sabes, las tribulaciones confrontan a tu fe, te confrontan a ti mismo para que muestres si realmente tu fe está viva. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, confronta a sus discípulos y les dice: ¿dónde está su fe? Hermano, yo te pregunto, ¿tenían realmente razones los discípulos para tener miedo? ¿Tenían realmente los discípulos razones para atemorizarse? Realmente no, mi hermano. Realmente no. Y te daré dos razones por las cuales los discípulos no tenían razones para temer. Y la primera es que los discípulos llevaban en su barca al Señor de los cielos y de la tierra. Ya que para este punto los discípulos habían presenciado toda la autoridad y el poder de Dios. Nosotros debemos entender que estaremos seguros en la tormenta, porque sabes, mi hermano, tú y yo llevamos a Jesucristo en nuestra barca. Tú y yo tenemos a Dios en nuestra barca. Fíjate, dice su palabra en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sabes? No es que Dios se haya dormido en nuestra tribulación, sino es que Dios usa estos medios, Dios usa estas cosas para llevarte a una madurez espiritual. Y esto no se logra, hermano, sin pruebas. Esto no se logra sin tormentas. Esto no se logra sin sacudidas. No seamos como personas que cuando están en la tormenta saltan. No seamos como personas que cuando se encuentran en tribulación abandonan la barca y se olvidan quién va en ella. Los discípulos no tenían razones para tener miedo porque ellos sabían a quién llevaban en su barca. Tú y yo sabemos, ¿verdad?, que por ser hijos de Dios y por su gracia va en nuestra vida, va en nuestra barca el Señor que es todopoderoso. Y sabes, la segunda razón por la que los discípulos no tenían por qué tener miedo es porque llevaban la palabra segura de Jesús. Ya que Él les había dicho, como acabamos de leer, Jesucristo fue el que dijo: vamos y pasemos del otro lado del lago. Recordemos que la fe es fe, mi hermano, cuando ponemos nuestra confianza en lo que Dios ha dicho. Y eso debe darte toda seguridad. La palabra de Dios te debe de dar seguridad. En momentos de tormenta es en donde somos desafiados a que nuestra fe se haga visible. Y solo en esos momentos nos daremos cuenta si nuestra fe es una fe que vence o si nuestra fe es una fe que se da por vencida. Mi hermano, en estos momentos de tribulación, en estos momentos de miedo en el mundo, es cuando Dios confronta tu fe. Es cuando tu fe es puesta a prueba. Es donde se va a ver en dónde tienes tu confianza. Recordemos, mi hermano, que tú y yo llevamos en nuestra barca al Señor que es creador de los cielos y de la tierra, al Señor que es creador de lo visible y lo invisible. Por lo tanto, mi hermano, tú no debes de tener temor, sino que tu fe te debe de llevar a un lugar seguro en Dios. Por último, déjame leerte lo que dice Jeremías 17, capítulo 7, del 7 al 8. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. No importa cuál sea tu tribulación, si tienes fe y confías en el Señor, saldrás adelante.
No importa cuál sea tu tribulación, si tú estás en Dios, mi hermano, no vas a dejar de dar fruto. Que Dios te bendiga, mi hermano. Hasta luego.